Pues me da mucha alegría estar con ustedes, a compartir con ustedes esta palabra y quiero invitarte a que tú abras tu corazón. La semana pasada, el jueves pasado, yo me acuerdo que predicamos un principio y secreto que Jesús da a su pueblo, a la iglesia, para que la iglesia pueda permanecer siendo relevante en el tiempo que le toca vivir. Cada enseñanza de Jesús hace una gran diferencia. Y la enseñanza de Cristo siempre ha llamado la atención, porque Cristo siempre enseña lo contrario que el mundo natural enseña. Siempre hace lo contrario. Por ejemplo, dice: buscar el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás vendrá por añadidura. Es algo que de repente nos cuesta trabajo entenderlo, porque ese no es el sistema, la mentalidad del hombre natural. El hombre natural siempre está buscando, afanándose de cómo adquirir y cómo lograr cosas. Hoy quiero compartirte algo que el Señor ha puesto en mi corazón, que es para usted y es para mí. Esto es una enseñanza exclusiva para los que somos hijos de Dios. Amén. Entonces yo quiero que tú me acompañes en el libro de Marcos capítulo 8. Vamos a iniciar en el versículo 31 en adelante. Mientras tú lo estás buscando, pues yo quiero darle la bienvenida a mis hermanos que están conectados en internet. Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Para nosotros es un honor y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios contigo. Comparte con alguien más, porque posiblemente esta palabra va a ser de bendición para alguien que tú conoces. Yo quiero saludar a toda la gente que están conectada, están en diferentes partes, en Estados Unidos, en Dominicana, en México, en muchas partes, Estado de México, que se conectan siempre en cada transmisión. Que Dios te bendiga y gracias por estar ahí. En Marcos capítulo 8, versículo 31, la palabra del Señor dice así, dice: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús está hablando con sus discípulos, está hablando con la gente después de haber hecho una serie de cosas que en el capítulo 8 nosotros vemos que hizo. Multiplicó los panes y hubieron varias cosas más que hizo Jesús. Entonces en versículo 32 dice: esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quiero que repita conmigo: niéguese a sí mismo. Esto es lo que dice Jesús. El que viene en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche. Te pido, Espíritu Santo, que me dé la gracia y el favor para entregarle el mensaje que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Que todos seamos ministrados y bendecidos por el poder de tu gracia y de tu bendita palabra. Espíritu Santo, necesito ese favor y gracia. Tómame, úsame, en el nombre de Jesús. Amén. Es importante que entendamos el contexto. Cristo hace milagros, multiplica los panes y comienza a ver una serie de manifestaciones, y después de eso le dice: oigan, ¿qué dice la gente que soy yo? Y creo que eso lo hemos hablado en otras ocasiones. La gente da la opinión de quién cree que es Cristo. Pedro le dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Salvador. Entonces le dice Jesús: oye, ¿sabe que esto no te lo reveló ni carne ni sangre? Todo va muy bien. Pero entonces él dice: bueno, como ya ustedes entienden, ahora le voy a revelar claramente lo que va a ocurrir. ¿Sabe qué?
me van a vender, me van a matar, me van a lacerar, pero voy a resucitar al tercer día. Todo esto voy a padecer por causa del evangelio, porque esto necesita que ocurra para poder salvar a toda la humanidad. Necesita haber un cordero de Dios que quite el pecado de todo el mundo. Necesita haber alguien que redima al hombre, porque todo hombre necesitó ser redimido. Por esa razón Cristo murió en una cruz del Calvario, porque todos necesitamos ser redimidos. Todo aquello que aceptan a Cristo, entonces son redimidos. Los que no aceptan a Cristo no son redimidos. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero ok, todo está muy bien. Pero resulta que Pedro le dice: espérate Jesús, que cosa como esta no acontezca. ¿Cómo es posible que te van a matar? ¿Cómo es posible? Y comienza a entrar en ese sistema del mundo, y que Cristo viene y reprende a Pedro. Te reprendo, Satanás, porque tú vienes pensando en la cosa de los hombres y no estás pensando en la cosa de Dios. Todos nosotros que hemos sido salvados por Cristo Jesús, no somos llamados para seguir pensando en la cosa solamente de los hombres, sino que nosotros hemos sido llamados para pensar en la cosa del cielo, en las cosas de Dios. Por eso dice: ¿sabe qué? Quiero decirle algo a todos ustedes después de que regañó a Pedro. ¿Sabe qué? El que quiera seguir en pos mía va a tener que negarse a sí mismo, porque para vivir siendo un discípulo de Cristo tiene que negarse a sí mismo. Yo no puedo ser un cristiano fiel y verdadero cuando yo no me niego a mí mismo. Nosotros vamos a tener que negarnos, porque nosotros tenemos tanto deseo, tantos sueños, tantas cosas, pero que no son la voluntad de Dios. De repente anhelamos cosas, pero las cosas que anhelamos muchas veces nos apartan de Dios, nos apartan de la voluntad de Dios, nos apartan del plan de Dios. Entonces por eso Cristo dijo: ¿sabe qué? Pues si quieren seguirme a mí, van a tener que negarse a sí mismo y cargar mi cruz. ¿Sabe qué? Cristo tuvo que negarse a sí mismo para poder salvar a toda la humanidad. Él tuvo que renunciar quizás a sueños, a cosas. Todo discípulo tú vas a encontrar de Cristo, va a encontrar. Yo una vez di una prédica, decía: Cristo especialista en arruinar planes. Él arruina tus planes, porque de repente tú traes planes impresionantes, pero cuando Cristo viene a tu vida, oiga bien, los planes de Cristo siempre son superiores a tus planes y a mis planes. Nos conviene entrar en los planes de Dios, nos conviene caminar en los planes de Cristo. Ahora, ¿es fácil renunciar a tus planes? ¿Es fácil renunciar a tus sueños? No es fácil. Por eso es difícil seguir a Cristo, porque no todo el mundo está dispuesto a negarse a sí mismo. Es difícil. Por esa razón hay un montón de gente fuera, gente que no se congrega, gente que ya no quiere servir porque no estaban dispuestos a negarse a sí mismo. Vieron gente que tuvieron quizá tiempo aquí o en otras congregaciones y hoy ya no le sirven a Dios. Hoy no quieren saber porque no estuvieron dispuestos a negarse a sí mismo, porque era tan interesante su visión y sus planes que prefirieron seguir sus planes, su voluntad, que la voluntad del Padre. Pero todo aquel que sigue sus planes, lo único que les pide es la ruina. Pero todo aquel que va en los planes de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que nosotros no entendemos. Una de las maneras que Dios puede guardar tu vida y tu propósito es cuando tú te niegas a ti mismo. Cuando tú eres capaz de negarte a ti mismo, cuando tú eres capaz de hacer la voluntad de Él y no la tuya. Cuando tú eres capaz, yo no sé cuántos de ustedes de repente han tenido ganas de no ir a la iglesia, pero llega a la iglesia. Esto es como cuando tienes que ir al gimnasio. Cuando tienes que ir al gimnasio, de repente no tienes ganas. Tienes que negarte a ti mismo y levantarte y ir al gimnasio. Tienes que mantener una familia. Tienes que negarte a ti mismo y mantener tu familia, trabajar. Tienes que negarte, porque se trata de un compromiso. Y todo hombre y mujer que no está dispuesto a tener un compromiso con Cristo, entonces simplemente va a buscar una manera de cómo salvarse a sí mismo, en vez de que Cristo sea el que lo salve. Y nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Sí, entonces yo le he puesto por nombre a este mensaje: niégate a ti mismo. Esto es sabio. Si salió de la boca de Jesús,
Esto es sabiduría pura. Si Cristo dice, busque el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás vendrá por añadidura, eso es sabiduría. Si Cristo te dice, ¿sabe qué? Niégate a ti mismo, porque muchos de nosotros estamos metidos. Yo no quiero que levante la mano ni nada, ni te muevas ni respires. Pero yo no sé cuántos de los que están aquí tienen un problema porque hicieron su voluntad. ¿Cuántos de los que están aquí decidieron divorciarse porque fue? ¿Cuántos decidieron unirse con una persona porque fue tu voluntad, aunque te dijeron que no, aunque tú sabías, aunque Dios te dijo que no? De repente hacemos cosas que Dios nos dijo que no y después tenemos un conflicto. Sufrimos las consecuencias de manera constante en nuestra vida. Entonces es sabio nosotros prestar atención al consejo de Jesús. El consejo de Jesús aquí fue, ¿sabe qué? Niégate a ti mismo. Sígueme y tomas mi cruz. Amén. Entonces, mire, Mateo capítulo 10, versículo 37. También nos habla aquí el Señor, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. Y quizá usted dice, bueno, pastor, ¿y esto tiene que ver? Bueno, vamos a ver. Sí, Mateo 10, 37. Si lo puede buscar a 38. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es que digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es que digno de mí. Esto es tremendo. Aquí no dice que tú no ames a tu padre, a tu madre. Aquí no dice que tú no ames a tus hijos. No está diciendo eso. Pero lo que está diciendo es que tengo que amarlo más a él. Tengo que amarlo más a él, porque de él se desprende todo lo demás. Esto es como el detalle del matrimonio. Perdón que doy un comercial aquí. De repente en el matrimonio, los padres muchas veces amamos más a los hijos que a la esposa o que al esposo. Le damos el primer lugar a los hijos que a la esposa o al esposo. Y los que no saben que los hijos vinieron después y que el primer lugar es de la esposa o es del esposo. No quiere decir que tú no ames a tus hijos, pero si tú no amas a tu esposa o a tu esposo más que a tus hijos, va a llegar el momento que tú te vas a ir con tus hijos y vas a dejar a tu esposa o a tu esposo y vas a pecar. La columna de un matrimonio es la mujer y es el hombre. Cuando se aman a sí mismos, usted va a proteger el matrimonio, porque el hombre y la mujer fue llamado para vivir hasta que la muerte los separe. Los hijos crecen y se van antes de que tú te mueras. ¿Sí están aquí? ¿Sí? ¿Sí entiende lo que Cristo está enseñando entonces? Los hijos crecen y llega un momento que se enamoran de alguien más que de ti y te abandonan. Pero eso es parte de la ley de la vida. Entonces Cristo dice, ¿sabe qué? Ama primero a tu esposa o ama primero a tu esposo. Pero entonces viene otra parte más profunda que dice, si tienes que amarme más a mí que a tu padre y amarme más a mí que a tu esposa y que a tus hijos. El primer lugar para amar es Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Él es el único Dios, el Dios todopoderoso. Tengo que amarlo a Él. Entonces yo necesito corresponderle a Él, porque la voluntad de Dios es que tu esposa sea bendecida, es que tus hijos sean bendecidos, es que tus nietos sean bendecidos, es que todo lo que tú hagas sea bendecido. La bendición viene del Padre. Entonces yo necesito estar bien con el Padre, ¿sí? Seguirlo a Él. Entonces todo lo demás será bendecido, porque yo estoy conectado con la parte número uno, con el principal, que ese es Dios. Esa es una parte de comercial. Ahora, para seguir entonces al Señor, yo necesito negarme a mí mismo, porque hay cosas que Dios te va a pedir. De repente, quiero dar otro comercial. Es que una vez yo estaba hablando y recuerdo que estábamos en una reunión de hombres y hubo un hombre que levantó la mano, siempre me acuerdo de eso, y dice, qué bueno, porque ¿sabe qué? Estaba buscando una manera de soltar, de abandonar a su esposa. Entonces entendió aquí que era un principio bíblico para abandonar a sus hijos y a su esposa. ¿Sí están aquí? Y esto no es un principio para que usted abandone a su esposa y a sus hijos. Lo que el Señor dice es que el primer lugar es Él, más. Pero tú tienes que serte responsable de tu esposa y de tus hijos, o de tu esposo y de tus hijos. ¿Estamos bien ahí?
Uy, veo que se pusieron muy serios, ¿eh? Como que no les gustó mucho. Pues bueno, esto es lo que dice la palabra del Señor. Y este principio quizá alguien necesitaba escucharlo. Necesita amar a tu esposa y amar a tu esposo. Eso es una orden. Pero necesita amar a Dios más que a tu esposa y que a tus padres y que a tus hijos. Hay gente que deja de servir y de hacer la voluntad de Dios por cualquier cosa. Entonces no se está negando, o por cualquier persona, entonces no se está negando a sí mismo. Entonces no es digno de seguir al Señor. En Mateo capítulo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, dice, que cargue con su cruz y me siga. Entonces Jesús dijo otra vez, dice, a sus discípulos, le dijo a sus discípulos, y sus discípulos era lo que iban a enseñar. Los discípulos de Cristo iban a tener, ¿están conmigo, verdad? Los discípulos de Cristo iban a tener discípulos, porque los discípulos de Cristo iban a ser maestros de otros. Entonces iban a enseñar. Lo que Cristo le estaba enseñando a sus discípulos era para que todos los discípulos de Cristo recibieran la misma enseñanza. Lo que está escrito, la palabra de Dios, esta instrucción fue la instrucción que Cristo le dio a sus discípulos. Entonces está escrito aquí para que tú y yo recibamos la misma instrucción que recibieron los discípulos hace más de 2000 años físicamente con Cristo Jesús. Amén. Ahora, es por eso que los apóstoles como Pedro, Santiago, Juan y muchos de ellos incluso dejaron algunas cosas que ellos hacían para seguir a Cristo. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Pedro fue encontrado por Cristo en una barca que estaba pescando? Y dice que cuando Jesús hizo el milagro y se manifestó, le dijo: ahora te convertirás en un pescador de hombres, o te haré un pescador de hombres. Cualquiera podía pescar los peces, pero no cualquiera pescaba hombres. Lo que estaba haciendo el Señor era promoviendo, dándole una oportunidad a Pedro para que viviera en una vida sobrenatural, para que experimentara algo que en su vida no había pasado por su mente. Eso era lo que el Señor estaba haciendo con Pedro, un hombre común y corriente. Cuando vio la manifestación del poder, entonces dijo: ¿sabe qué? Yo te seguiré. Dice, dejó todo y comenzó a seguir a Jesús. Me acuerdo, me llega a la mente la historia del profeta Elías. Le pasó por un lado y le tiró un manto a Eliseo, y Eliseo dice que agarró los toros que tenía y las maderas de los que tenía y los mató y le sirvió el toro, quemó todo y siguió al profeta Elías, y se convirtió en uno de los profetas más poderosos del reino de Israel. Es impresionante cuando tú sigues a Jesús, cuando tú sigues al Señor, es increíble. Todos los apóstoles, si usted se pone a leer la historia de cada uno de ellos, abandonaron muchas cosas y eligieron seguir a Cristo. Y Cristo se manifestó y Dios proveyó lo que ellos necesitaban. Y no estoy diciendo que tú abandones tu trabajo, no, estoy hablando, de repente hay cosas que impiden que tú sigas a Cristo. Hay cosas que te impiden hacer la voluntad de Cristo. Hay cosas que te impiden desarrollarte y cumplir con el propósito que Cristo tiene para con tu vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, porque esto es un secreto que no todo el mundo lo tiene. Que Dios te lo comparte esta noche, porque el Señor quiere cambiar la historia de muchos de ustedes. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cada vez que un hombre comienza a tener un encuentro personal con Cristo, hay un antiguo yo y después un nuevo yo, una nueva persona. Y esa nueva persona se convierte en una persona poderosa con un testimonio relevante que puede dejar una huella en la generación que le toca vivir. Yo no he visto ningún hombre que haya tomado la decisión de realmente seguir a Cristo y que su historia no sea una historia significante en la generación. Cuando Dios te llama y te invita a seguirle, te está invitando para que tú marques la generación en la cual tú estás viviendo. Eso quiere decir que tú eres una persona importante cuando Dios te invita a hacer algo.
Cuando Dios te llama para hacer algo, eres alguien importante. Te creó con un propósito. Entonces yo no puedo escatimar todo lo que Dios puede hacer a través de mí o a través de ti. Quiero compartirte 7 hermosas palabras de la Biblia para aprender a rendirnos a Dios. Número 1, Dios, es importante que entienda, Dios es Padre. Ahorita mencionaban en la canción de los brazos de papá, Abba Padre y todo eso, y fue increíble esa parte. Digo, esto está conectado con el mensaje que el Señor está poniendo para hablar en esta noche. Dios es tu Padre. Y mira lo que dice en Mateo capítulo 7, 11. Dice, si ustedes, dice que son malos, dice Jesús, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? En otras palabras, si nosotros siendo padres malos, de repente le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo nuestro Padre Celestial no nos va a dar las cosas buenas a nosotros? ¿Será que nosotros somos mejores padres que Él? De ninguna manera, jamás. Él es un Padre perfecto. Él es el Abba Padre. Él es el que suple cada necesidad y sana de orfandad a nuestras vidas, porque la mayoría de nosotros hemos sido afectados con un espíritu de orfandad, donde sentimos que no tenemos padre, sentimos que no tenemos nadie que pelee por nosotros, sentimos que nadie se hará cargo de nuestras necesidades, y por esa razón nosotros andamos afanados y queremos resolver, porque tú dices que si yo no lo hago nadie lo va a hacer, y ese dice, tranquilo, yo soy tu Padre, yo soy tu Abba Padre, estaré contigo. Yo voy a proveer todas tus necesidades. Busca mi reino, sígueme y mirarás mi gloria sobre ti. Si los padres siendo malos de repente son buenos con sus hijos, ¿cree que yo no seré bueno contigo? Mire, yo estoy hablando de una persona que ha sufrido por muchos años de mi vida. Sufrí, aunque teniendo un padre, sufrí de orfandad espiritual. Sufrí de orfandad. Me sentía vacío, me sentía solo. Sentía que nadie me defendía, sino lo contrario. Siempre había una palabra de ataque. En vez de ser de afirmación, era una palabra de destrucción sobre mi vida. Hasta que conocí a mi Padre Celestial y me he dado cuenta que yo no estoy solo. Me he dado cuenta que tengo a mi Padre. ¿Y sabe qué? Y que mi Padre me ama. Y así mismo como me ama a mí, quiero decirte esta noche, te ama a ti. Yo no sé si tú lo crees, pero una cosa que sanó mi vida fue cuando entendí que Dios me ama. Y me ama con un amor inagotable. Me ama con un amor perfecto. Y eso es sanador. Entonces esa es la número 1. Número 2, Jesús, es importante que tú entiendas que Jesús nos redimió y el Espíritu Santo habita en nosotros. Tú y yo estamos aquí, los que hemos aceptado a Cristo. Hemos sido redimidos. ¿Qué es el redimido? Él pagó el precio por ti. Él murió en la cruz del Calvario por ti. El diablo ya no puede impedir que tú seas salvo si aceptaste a Cristo. Somos redimidos. No tenemos una deuda con el diablo. La deuda con el diablo es la muerte eterna. Pero Cristo murió. Ahora yo tengo vida eterna. Soy redimido en Cristo Jesús. Y tengo que tener una confianza. Miren, 1 Corintios 6, 19, dice así, dice, o no saben que sus cuerpos, oiga bien por favor, o no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios. Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, oiga bien por favor, usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, dice, sino que han sido comprados. Dice, ¿y a qué precio? ¿A qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en su cuerpo. Yo necesito glorificar a mi Dios porque yo he sido comprado. Si yo he sido comprado, entonces yo no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco a alguien. ¿Quién me compró? Yo tengo una pregunta, ¿quién te compró? Otra vez. ¿Quién te compró? Dile al que está a tu lado, despiértate que estamos en la iglesia. ¿Quién te compró? Cristo te compró.
Él murió en la cruz del Calvario por ti, pagó un precio demasiado alto. Entonces tú y yo le pertenecemos a Él. Entonces fuimos comprados para hacer su voluntad, no la nuestra. Somos esclavos de Cristo. Hey, están aquí, ¿verdad? Somos esclavos de Cristo. Estamos para hacer su voluntad, estamos para seguirle. Sí, mire, número 3, Dios es fiel con aquellos que se entregan a Él. En Mateo capítulo 10, 29. Mateo 10, 29. Jesús respondió, bueno, vamos a leerlo aquí, porque esta es otra versión, creo, 10, 29. Ok, dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin que, sin vuestro Padre. Seguimos. Pues aún vuestros cabellos están que, por favor, tú te has puesto a pensar en eso. Yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes cuánto cabello tú tienes en tu cabeza? Bueno, yo sé que hay algunos que lo saben. Yo sé que algunos que ya saben cuánto cabello tienen, ni uno, ¿verdad? Pero yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes cuánto cabello tienes en tu cabeza? No, yo tampoco sé. Pero Dios sí sabe cuántos pelos tú tienes en tu cabeza. Esto es impresionante. Él te puede decir la cantidad de pelos que tú tienes en tu cabeza. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es tu diseñador. Él te diseñó y contó cada pelo que está ahí en tu cabeza. Entonces es para que tú entiendas el contexto. ¿Ante quién estamos? Ante un Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo ve, que tiene todo poder, que es omnisciente, que es rey de gloria. Ante Él estamos. Por eso lo sirvo a Él. Sí. Entonces, mira, Dios es fiel con aquellos que se entregan a Él. Dios es fiel. Si tú te entregas completamente a Dios, Dios es fiel. Dios no es igual quizás que los mejores amigos que tú has tenido, incluso de los padres que tú has tenido. Dios es mucho más fiel. Dios es perfecto. En su naturaleza no existe la infidelidad. No lo existe. Él es leal, Él es fiel. Él será fiel contigo y será fiel conmigo. Sí, entonces necesitamos nosotros entender eso. Número 4, debemos de renunciar a los sentimientos de este mundo. Todos nosotros hemos tenido temas de sentimiento para este mundo. Muchos de nosotros amamos más al mundo que a Dios. Amamos las cosas del mundo. Deseamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y oiga bien, pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque nos sacrificamos más para las cosas del mundo que para Dios. ¿Sí está aquí, verdad? ¿Es así o no? Muchas veces nos sacrificamos más para la cosa del mundo. Me sacrifico para una casa, me sacrifico para un carro, me sacrifico para una moto, me sacrifico para esto, me sacrifico. Pero cuando Dios me pide que yo haga algo, nosotros muchas veces, no, es que, ¿qué cree? No voy a poder. Es que tengo un proyecto muy importante. O sea, este es mi mejor momento. Tengo algo demasiado importante que hacer. Entonces no puedo llegar a la iglesia, no puedo servir, no puedo atender, no puedo responder, porque sentimos que esas cosas son más importantes que Dios. Y es importante que usted y yo sepamos, valga la redundancia, no hay nada más importante que el Dios que nos salvó y que nos rescató. Si usted no ha entendido eso, quiero decirle, necesitamos meditar un poquito más en su palabra y meternos en su presencia. Y entonces miraremos quién realmente es importante. Generaciones anteriores que usted y que yo quizás cometieron el error de pensar que eran más importantes sus proyectos. Quizás y quedaron proyectos a media. Quedaron cosas a media que nunca se terminaron porque su tiempo se le terminó. Y Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue reinando sobre la faz de la tierra. Entonces Dios es lo más importante que usted y yo podemos conocer. No hay nada tan importante como Dios. ¿Amén o no? Está muy callado hoy. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted me ve muy serio, quizás dice que usted está muy serio.
pues perdóneme. Pero necesitamos hablar las cosas, porque escuché a alguien estos días hablar, dice, el burro cuando está cargado no tira patada. En otras palabras, cuando tú estás ocupado en lo que Dios te manda, tú no desperdicias tu tiempo jugando ni tirando cositas. Cuando tú estás ocupado en lo que Dios te mandó a hacer, olvídese, no hay nada más importante que lo que Dios te mandó a hacer. Lo más importante de toda tu vida es que Dios te dijo que hiciera. Y si tú te metes en el papel de lo que Dios te puso, prepárate, porque el Señor se glorificará en tu vida. Dios entregará la recompensa de lo que tú hagas para el reino, ¿sí? Honrando su nombre. ¿Cuánto creen? Sí, ok. En Colosenses capítulo 3, versículo 8. ¿Me ayudan, chicos, piano? Por favor. Colosenses 3, 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A quién? Dile al que está a tu lado, es a ti que te lo están diciendo. Y ahora tú dices, y a ti también, ¿verdad? Porque somos la iglesia de Cristo. Esa palabra es para nosotros. Deja, ya no puedo seguir por aquí. Sí, versículo siguiente. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido de qué? Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué? Se va renovando, dice, hasta el conocimiento pleno. Cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando yo sigo a Cristo, me parezco más a Cristo. La imagen de Cristo comienza a revelarse en mí, porque estoy siguiendo a Cristo, porque estoy haciendo la voluntad de Cristo. Cristo no te va a pedir algo que Él no hizo. Cuando tú haces lo que Él hizo y lo que mandó a hacer, eso es lo que te da transformación. Quiero que haga conmigo transformación, metanoia o metamorfosis. Metamorfosis es una transformación que viene cuando yo comienzo a poner a seguir a Cristo, hacer la voluntad de Cristo. Mire, muchas veces tú comienzas a caminar con personas, venga hermano David, y hay gente que pueden caminar contigo, pero cuando esa persona ve que tú tienes que caminar, se detiene. Dice, no, espérate, yo no quiero caminar por ahí. Eso está muy difícil. ¿Cómo? ¿Tengo que cargar una cruz? ¿Cómo? ¿Tengo que pagar este precio? ¿Cómo? ¿Tengo que hacer aquello? Y comenzamos a dudar. Y yo sigo caminando. No, usted se queda ahí porque usted no quiere seguir caminando. Hay gente que no quiere seguir caminando. Hay gente que llega un momento y dice, no, espérate, alto, yo no puedo seguir más. Ya he dado demasiado. Ya son tantos años sirviendo a Cristo. Ya son 20 años que tengo sirviendo en la alabanza. Ya son tantos años que tengo sirviendo en los baños. Hay tanto tiempo sirviendo en el estacionamiento. No. Ya me cansé. Ya yo no vuelvo más. No voy más. Y esa persona decide quedarse ahí. Y Cristo sigue caminando. Cristo sigue avanzando. ¿Y sabe qué pasa? Que esa persona se pierde la oportunidad de seguir mirando la gloria de Dios, porque se cansó un día, porque decidió ahora vivir su voluntad. Hay gente que están aquí y de repente dicen, ¿sabe qué? Ya me harté, voy a regresar otra vez a mi vida. Yo era más feliz. Y saben muchos que dicen que era más feliz porque se le olvidaron el infierno que estaban viviendo. Están aquí, porque hay gente, yo no sé, mira, hay gente que lo sacan del foso de los leones y del horno de fuego, y de repente se le olvida cuando Dios lo bendice. Y después dice, es que esto es demasiado. Es que esto ¿tú te acuerdas qué fue lo que hizo Dios para sacarte del horno de fuego? ¿Tú te acuerdas que tú estabas delante del foso de los leones y Él cerró la boca de los leones y te libró? ¿Te acuerdas que tú estabas muerta? ¿Te acuerdas que estabas muerto y que Cristo te salvó? Hay gente que se le olvida fácilmente. Y esto ya tuvimos una plática mi esposa y yo, y dice, es que yo no sé, dice, quizá hay gente que son engañadas
Pero hay gente que no son engañada. Hay gente que decidieron vivir de esa manera. Hay gente que decidió ya no seguir a Cristo. Hay gente que decidió detenerse porque pensaba que era demasiado lo que le estaba dando a Jesús. Hay gente que hace cosas y piensa que es demasiado y no entiende que Cristo lo dio todo. No entiende que Cristo derramó toda su sangre, toda gota de su sangre la derramó para salvarnos. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que se cansó de servir a Cristo. Hay gente que ya no quiere más. Te quiero decir algo. Si estás aquí esta noche, estás escuchando allá, quiero decirte algo. Tú puedes morir hoy y nacer 1000 veces y no pagarás, jamás pagarás la deuda. Todo lo que tú has recibido, lo que yo he recibido, simplemente gracia de Dios. Es el amor ágape, es el amor perfecto de Dios. Y te conviene seguir a Cristo. Te conviene caminar con Cristo. Vale la pena. Lo mejor de tu vida está por venir. Pero tienes que aprender a caminar con Cristo. Oiga bien, niégate a ti mismo. Niégate cuando quieres rebelarte. Niégate cuando no quieres ir a la iglesia. Ve a la iglesia. Tú vas a hacer lo contrario de lo que tú quieres. Tengo que aprender a hacer lo contrario de mi voluntad. Es que ya no quiero servir, sirve más. Ya no quiero obedecer, obedece más. Ya no quiero diezmar, diezma más. Ya no quiero servir, sirve más. Ya no quiero, haz más. Haz más, haz más. No te canses de hacer el bien, porque fuiste rescatado y redimido para hacer el bien. No fuiste rescatado y redimido para vivir, para servirle a Satanás. Fuiste rescatada y redimido para servir a Jesús, al Rey de Gloria. Cuando tú le sirves a Satanás, simplemente estás desperdiciando la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Está diciendo: no me importa tu sacrificio. Yo no sé si usted conoce a personas que de repente le han dado todo y de repente, ay, ¿acaso yo te pedí que tú me dieras algo? ¿Acaso te pedí que me dejara vivir en tu casa por 20 años? ¿Acaso yo te pedí comida? 20 años, malagradecido, ingratitud. Nosotros muchas veces, bueno, yo no dije que Cristo viniera a morir. Si tú supieras lo que te esperaba en la eternidad separado de Dios en el fuego eterno. Si tú supieras, estas son cosas que de repente no nos lo dicen, que no ha llegado a nuestra mente. Pero yo vengo esta noche a decirte, ¿sabes qué? Había algo terrible para tu vida y Cristo decidió pagarlo para que tú no vivieras lo terrible y que tú vivieras la gloria, que viviera de gloria en gloria y de victoria en victoria. Solamente tu oportunidad y mi oportunidad es que tú decidas, ¿sabes qué, Cristo? Yo voy a vivir para ti. Decido hoy seguir a Cristo. Decido que Cristo sea mi Señor y realmente mi dueño. Voy a hacer tu voluntad. Te voy a seguir donde quiera que vayas. Te voy a seguir. Te voy a seguir. Oiga bien, una pregunta. ¿Dónde está Cristo? Gracias, hermano. Una pregunta. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde? Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y dice que está haciendo morada para lo que hemos creído en Él. Si yo necesito seguir a Cristo para llegar ahí donde está Cristo. Yo necesito continuar para llegar ahí. Y no estoy hablando, yo sé que somos salvos cuando tú aceptas a Cristo, pero hay gente que realmente cree que aceptó a Cristo, que no ha aceptado a Cristo. Está serio esto, ¿verdad? ¿Están aquí, verdad? ¿Podemos hablar en confianza? Yo sé que algunos quedan así, ¿cómo? ¿Qué? No entendí, ¿qué? Hay gente que cree que aceptó a Cristo y que se congrega, que realmente no ha aceptado a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador. Está sentado y se congrega, pero Cristo no es su Señor, porque Cristo no lo manda, o mejor dicho, esa persona no obedece a Cristo. Entonces, si no obedeces a Cristo, Cristo no es tu Señor, porque Cristo es el dueño. Hay gente que todavía no cree que Cristo realmente murió para salvarlo. Entonces, cuando tú no has recibido a Cristo como Salvador, pues yo no puedo ser salvo, porque todavía no he creído en Cristo como mi Salvador. Tengo un problema de incredulidad. Quiero que tú sepas, todo aquel que le entregó su vida a Cristo tiene salvación y tiene vida eterna.
Pero ahora yo necesito corresponder a Cristo, porque seremos probados para ver si es verdad que aceptamos a Cristo. Seremos probados a ver si es verdad. Es como el matrimonio. Yo me puedo casar y delante de todo el público yo puedo decir, mi amor, y puedo ser muy romántico, te amaré toda la vida, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pero el problema es que cuando a la semana venga un problema, cuando haya crisis en la semana, entonces tú decides abandonar a esa persona. Realmente lo que tú dijiste con tu boca no fue una verdad, y lo que tú dices con tu boca tiene que estar también conectado en el corazón. La Biblia dice que la salvación viene cuando tú crees en el corazón y confiesas con tu boca. Es una combinación. Entonces yo necesito entenderlo. Si yo he recibido a Cristo, Cristo es mi Señor. Ya yo no hago mi voluntad, ahora yo hago su voluntad. Ahora ya yo no vivo para mí, ahora ya yo vivo para Él. Entonces muchas veces mis sueños van a cambiar, porque muchas veces mis sueños no son los sueños de Dios. Y yo fui llamado para cumplir los sueños de Dios. Pero los sueños de Dios, ahí tú estás incluida, ahí tú estás incluido en los sueños de Dios. Sí, están aquí. Quiero ir terminando ya. Se lo voy a hacer un poquito más rápido, los puntos que me quedan. Número 5, debemos de renunciar entonces a nuestra voluntad. En Mateo capítulo 7, 21, dice así. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué? Esto siempre me chocó mucho a mí. Porque dice, bueno, Señor, pero yo siempre te he dicho, Señor, Señor, te amo, Señor, tú eres mi Dios, Señor. Y después dice aquí, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo no puedo vivir engañado y puedo venir el martes, el jueves y el domingo, Señor, Señor. El Señor dice, quiero que cuando salga de aquí, quiero que haga tal cosa. Ve, quiero que perdone a Chuchita. ¿Qué, Señor? No, eso no es de Dios. Eso es el diablo que quiere humillarme. El Señor también te quiere humillar, porque una de las características de la naturaleza de Dios es humildad. Y Él quiere que usted y yo seamos. No todo el que me dice Señor. Nos han engañado muchas veces que con decir y decir algunas cosas ya está todo hecho. Y por eso no experimentamos el poder del reino de Dios en nuestra vida. Porque nosotros seguimos diciendo Señor, Señor, pero hacemos nuestra voluntad. Señor, Señor, pero no nos negamos a esos deseos pecaminosos, a esos hábitos que deshonran el nombre de Dios y de su reino. Sí. Está muy fuerte eso, ¿verdad? 6. Dios quiere que seamos renovados. Dios quiere, quiero que haga conmigo, Dios quiere que yo sea renovado. Otra vez, Dios quiere que yo sea renovado. Si Dios quiere renovar algo, es porque hay algo que está viejo en nosotros. Hemos vivido, hemos puesto en práctica muchas cosas que no funcionan. Y nosotros queremos seguir haciendo cosas que no funcionan. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado? ¿Le ha pasado a usted? Nosotros vivimos cosas y vidas que no funcionan, que siempre traen problemas y crisis. Y aunque no funciona, nosotros nos seguimos haciendo. Y nosotros seguimos aunque no funciona. Y decir, hey, te quiero renovar. Porque si renovo tu mente, vas a renovar tus pasos, tus decisiones serán nuevas. Y entonces me manifestaré de una manera diferente. De la manera que Dios se manifieste cuando tú haces las cosas diferentes. Dios quiere enseñarte. La noticia, el reino de Dios es diferente a lo que tú y yo hemos vivido, a lo que nos enseñaron nuestros padres muchas veces. Es diferente. Entonces yo necesito tener la humildad y la sencillez para tomar. Los discípulos de Cristo experimentaron cosas porque aceptaron lo nuevo que Cristo le estaba dando. Un nuevo vino. Un nuevo vino estaba sobre ellos. Un nuevo vino estaba sobre ellos. Era algo diferente.
y el reino se manifestó de manera completamente diferente. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntense. A Dios le agrada eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que haga conmigo: la voluntad de Dios. Otra vez, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Todo cambia cuando mi manera de pensar cambia. Entonces Él se manifiesta en algo bueno, agradable y perfecto en mi vida, porque yo he sido renovado en mi mente. Número 7, debemos de vivir las penas y las alegrías por medio de Cristo. Esto es algo bien interesante. Debemos de vivir las penas y las alegrías por medio de Cristo. En 1 de Pedro 4, 13 dice así. 1 de Pedro 4, 13 dice: sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces yo me gozo en los momentos de la dificultad y de padecimiento, pero también me gozo en los momentos de victoria y de gloria. Es bien padre alegrarme cuando todo está bien. La gente del mundo se goza cuando todo está bien. Cuando todo está mal, la gente del mundo te abandona, la gente renuncia, la gente deja de seguir, la gente se separa, se divorcia, abandona los compromisos que han hecho con su propia boca. Es fácil cumplir un compromiso cuando todo está bien, pero muy difícil cuando todo cambia. Entonces yo necesito cumplir con Él, aún en los tiempos de tribulación y de crisis. En esos tiempos, por eso el rey David decía en el Salmo 113, dice: alma mía, decía el rey David, él mismo dice: alma mía, alaba, adora a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona, Él es el que bendice, Él es. El mismo David decía, hablándole a su alma. Tú y yo tenemos que aprender a hablar a nuestra propia alma. Cuando tú no tienes ganas de orar, ora. Cuando no tienes ganas de adorar, adora. Cuando no tienes ganas de llegar a la iglesia, llega. Somete tu propia carne, porque es sabio y porque esto es poderoso. Y eso habla que hay un carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Y cierro con esto, número 8. Sigue a Jesús y renuncia a ti mismo. Renunciar a nuestra propia voluntad no quiere decir que no tenemos propósitos grandes. Por el contrario, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando nos rendimos a Él, entonces permitimos que todos sus proyectos puedan realizarse en nuestras vidas. Cuando tú te rindes, entonces los proyectos de Dios son proyectos que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas. Él viene y te fortalece, y Él te usa a ti, te pone en un lugar, porque tú te estás rindiendo a sus pies. Entonces Él te usa y te levanta a ti para hacer cosas más grandes de lo que tú pensabas hacer. Cosas más grandes de lo que no había pensado en tu mente. Dios quiere hacer con tu vida. Él no quiere que hagas solamente que es lo que tú pensabas, que quiero casarme y quiero tener 10 hijos y quiero tener una casa y morirme de viejito. No, Dios quiere hacer algo más que eso. Dios quiere marcar la historia de la humanidad a través de tu vida. Entonces nos conviene venir: Señor, aquí yo te lo pongo todo en tus pies. Por muchos años recuerdo, platicando con mi esposa ayer, me acuerdo que comencé a trabajar en el hotel. Y yo cada vez que reunía el dinero, yo iba a un estudio de grabación y grababa una canción y le pagaba músicos para grabar. Y volví otra vez a trabajar, reuniendo dinero, y iba al estudio para pagar otra canción y para pagarle a los músicos para que grabaran. Y así me la pasé por un tiempo.
Y de repente uno de esos días que yo quería escuchar todas mis canciones que había grabado, me dicen: oye, Heriberto, ¿qué crees? Tuvimos un accidente. ¿Qué ocurrió? Se borraron todas las canciones. ¿Qué? Se borraron todas las canciones. ¿Cómo? Pero yo estaba así. No voy a decir que estaba endemoniado, porque eso nunca me ha pasado. Pero fue terrible. Eso fue una ruina para mí. Fue terrible. Digo, ¿qué onda? Y yo estaba molesto. Y ayer platicaba con mi esposa y me dice: pero es que todas las canciones que tú grabaste eran canciones del mundo. Yo era cristiano, pero grabé canciones del mundo. Lo que yo decía en esta letra no honraban a Dios. Se me había metido en la mente un sueño de tener mi proyecto. Había probado algunas cosas porque me habían dado contrato y nos habían pagado bastante bien en los contratos que toqué con artistas famosos. Alterné en eventos grandísimos, masivos. Y entonces en mi mente yo soñaba, y yo soñaba, y yo soñaba. Y cuando el Señor comenzó a tratar conmigo, yo no entendía. Y hoy yo entendí qué fue lo que pasó. Dios arruinó mis planes, porque esos planes me iban a arruinar a mí. Hay planes que tú tienes que te pueden arruinar a ti, pero los planes de Dios no te arruinarán, porque los planes de Dios son perfectos. Hay planes que de repente hay gente que está tan molesta con Dios: pero Señor, ¿por qué no me sale? Si mira el sacrificio que he hecho. Y dice el Señor, es que ese no es el plan mío. A nosotros se nos mete algo por la tele, por algún amigo, por algo, se te mete una idea, te inspira para hacer algo, pero muchas veces esa inspiración no viene del Espíritu Santo, no es de Dios. Dios tiene otras cosas mayores y más grandes para ti. Y yo hoy le doy gracias a Dios porque arruinó mis planes, porque hoy yo pudiera ser un hombre, un artista famoso, pero drogadicto y sin familia. Quizá posiblemente hubiese muerto. ¿Quién sabe qué estaría pasando de mi vida? Quizás sería una vergüenza en el mundo, en la sociedad. Hoy le agradezco a Dios porque me dio este enorme privilegio. Hoy le agradezco al Señor porque arruinó mis planes. De repente hay gente que necesita que Dios le arruine tus planes. Hay gente que necesita que Dios te cambie todo, porque Dios tiene algo mejor para ti. ¿Sabe qué? Nos conviene con Dios decirle: ¿sabe qué, Señor? Aquí estoy. Yo tuve que decirle: Señor, me rindo a ti. Me rindo a tus pies. ¿Qué quiere que haga? Y entonces el Señor me dice: ¿sabe qué? Quiero que predique mi palabra. ¿Cómo? Espérate, pero no era eso, Señor. Es que yo pensé que tú lo que querías era que yo grabara una canción cristiana. Es que yo pensé como que yo tenía mi idea. Y cuando Dios me dice, me echa para atrás. Y se me dice: no, yo te creé para esto. Para esto te llamé, para esto te redimí. Pero Señor, si yo no sé mucho, no me importa. Yo sé mucho. Solamente escúchame a mí y déjame que yo te use. Yo te voy a usar. Tú vas a hablar lo que yo te diga. Tú no vas a hacer lo que quieres, tú vas a hacer lo que yo diga. Tú vas a salir de aquí, vas a hacer tal cosa. Aún como pastor tengo que estar, ¿sabe qué? Todos los días tengo que estar: Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Señor, ¿qué vamos a predicar hoy? Le digo al Espíritu Santo anoche: ¿y qué vamos a hablar mañana? Y en la mañana: ¿y qué vamos a hablar hoy? ¿Y cómo quiere que lo haga? Y Señor, ¿y será que? Y de repente tengo 10 decisiones que tomar. Y Señor, ¿qué eres tú? Mire, el rey David, ¿sabe qué? Cada vez que iba a una guerra, él decía: oye, Señor, ¿eres tú que quieres que vaya a la guerra? ¿Me lo entregaste? El Señor dice: sí, vete, que te lo entregué. Entonces el Señor le viene y él salía con la victoria. Pero si un día él se atrevía a hacer algo, él fracasaba. Te quiero decir algo: si tú sigues haciendo cosas por tu cuenta, estarás experimentando el fracaso. Porque Dios no te quiere hacer exitoso para lo que tú no fuiste creado. Dios quiere hacerte exitoso para lo que fuiste formado, para lo que fuiste salvada, para lo que fuiste salvado. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena responder a Cristo. Tú y yo no vivimos solamente para trabajar y que tener la comida de la semana y para tener lo de la renta y una quincena. Tú y yo nacimos para marcar la historia.
Tú y yo nacimos para afectar las tinieblas, el reino de las tinieblas. Tú y yo nacimos para que el reino de Dios se establezca donde quiera que estemos. Yo sé que para algunos de ustedes es una locura lo que estoy diciendo, pero te estoy diciendo lo que siento en mi corazón. Alguien necesita escuchar esta palabra. Y toda persona que tomó esta palabra con seriedad, su vida jamás será igual. Jamás será igual. Y comenzará a experimentar cosas gloriosas y poderosas de Dios en tu vida. Levántate y ponte en sus pies, por favor. Y yo te quiero invitar a que ahí tú le levantes tus manos al Señor. Levanta tus manos a Dios ahí. Él está aquí esta noche y ha estado hablando a tu vida.